Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio en este podcast semana 61. Son varias semanas consecutivas realizando este contenido dominical, relajado, teniendo una conversación allí amena. ¿Y cómo no lo vamos a tener si tenemos a este invitado muy especial, a Mr. Cho? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Hola, hola a todos. Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí nuevamente por segunda vez aquí en este grandísimo podcast. Un honor el que me hace estar aquí. Bueno, para mí también es una alegría tenerte acá con nosotros. Vamos a estar conversando de algunas cosas que se vienen, obviamente relacionadas con el jailbreak y también estamos a puertas de iOS 15. No sé cómo te sientes tú, pero hay una parte de mí que está como emocionado, como que, quiere que llegue pronto el día del evento. Lo bueno es que ese 7 de junio, que creo que es la presentación, es feriado en mi ciudad. Así que no tengo trabajo, así que voy a estar disponible para todo lo que es los contenidos que se generan de ahí en adelante, que es mucho lo que aparece con iOS 15. Mucha gente va a querer estarlo instalando, se va a volver ahí loquito con ese iOS. Pero antes de meternos con eso, te quiero hacer una pregunta personal, así personal. Quiero una opinión, ¿de Dígame, acuerdo? No, profesor. no quiero una respuesta políticamente correcta, quiero una opinión. Quiero saber tú como usuario, ¿qué te parecen los AirTags? Ya que hemos visto la presentación, la gente ya los tiene, hemos visto la configuración, cómo funcionan, lo que resisten, etcétera. ¿Crees que para ti, con lo que tú haces en el día a día, para ti como usuario, te son útiles? Sinceramente, no. ¿Ya? La primera, o sea, yo creo que la emoción fue de que lo estábamos esperando de años atrás. Sin embargo, yo que soy aquí de México, no le veo tanta utilidad. Tal vez si fuera de otro país, a lo mejor, y un poquito más de utilidad les veo a los AirTags. A mí en lo personal también, con lo que hago en el día a día, no creo que vaya a ser un producto que me vaya a comprar. Bueno, más bien para allá iba dirigida la pregunta, Mr. Show. Si es que efectivamente va a llegar el día en el cual, los voy a comprar, los necesito. Vamos a ver, por ahora yo no, y por lo que me dices, tú tampoco. Así que habría que estar esperando. Uno no niega que la tecnología es buena. No sé si pudiste ver la comparación con los otros rastreadores también de otras marcas y cómo Apple lo había logrado en un espacio circular y tan reducido. Sin duda la ingeniería que hay detrás de todo eso es fenomenal. Y que se comunique con todos los otros iPhone que están ahí alrededor para estarte rastreándolo, para que tú lo puedas encontrar, me parece increíble. En verdad eso hay que destacarlo. Es innegable aquello, pero al menos como usuario, yo no creo que lo vaya a estar comprando por ahora. Lo mismo dije con el Apple Watch hace unos años atrás y ahora estoy tentadísimo por tener el reloj. ¿Tú tienes ese reloj? Ajá, actualmente tengo dos Apple Watch, un Series 3 y un Series 5. Ay, hombre. ¿Y qué tal? ¿Lo recomiendas? Eh, el Apple Watch sí, la verdad sí hace un cambio y te une un ecosistema más grande que el que puedes hacer con tu iPhone, tu Apple Watch y si tienes AirPods. Oh, wow. Yo tengo los AirPods, tengo el teléfono, tengo unas ganas de cambiar el teléfono. Espero que Apple me convenza este año. ¿No? Si no lo he hecho es porque no me convence. Hay un fondo ahí que tengo ahorrado que es exclusivamente nuevo iPhone. Y ahí estoy esperando. Lo bueno es que ese fondo se acumula todos los años. No sé si se va a transformar en un nuevo iPhone o en un nuevo iMac. Vamos a ver qué es lo que pasa. O en un Mac Mini. También me ha tentado el Mac Mini. No sé si lo has visto. Estaba viendo la comparación de los precios del Mac Mini, Sí, sí, sí. que te sale mucho más conveniente que comprarte las nuevas Mac con M1. Hablando del Mac Mini que trae M1 con 16 de RAM, con el Tera de SSD. Así que, en fin, ¿cómo nos tiene Apple? Bueno, ¿cómo nos va a tener con iOS 15? Ahora sí se vienen las preguntas. Estamos a 3 semanas de conocer la beta 1. Y la pregunta es, ¿la vas a probar? ¿La vas a instalar en tu dispositivo? Yo creo que es muy apresurado subir a la primera versión. Lo que yo haré será ver todo lo nuevo, ver cómo es que funciona y se comporta esta primera beta y esperar hasta iOS 15 oficial, ya que obviamente va a ser más estable que una simple beta. Cabe destacar que si tú serás una de las personas que subirá, no olvides la regla de oro que es guardar tus SHSH. Ujú. Mira, con la respuesta que tú me das, me muestras de inmediato qué tipo de usuario eres tú. Porque hay algunos que esperan, que se aguantan, observan, como que van tanteando poco a poco y después dan el salto de fe. Hay otros que no. Hay otros que están en el evento y es ¿dónde está el perfil? Quiero instalar, quiero instalar, quiero instalar. O sea, no termina la presentación y ya lo quieren ya. Entonces me muestra que tú eres una persona más precavida, más tranquila. Y por motivos del canal, del contenido que vas a estar generando durante esos días, ¿vas a probarlo a lo mejor en un dispositivo secundario? Exactamente, voy a subir un iPhone X
la beta para estar subiendo y creando contenido Ya. sobre ese tema. Bueno, en ese sentido, yo también tengo dispositivos preparados para estar subiendo a iOS 15. Obviamente vamos a estar generando contenido, por eso el canal de Mr. Show que están viendo acá en pantalla y todas sus demás redes que están en la descripción, les invito a que le estén siguiendo para que estén ahí al tanto de otra mirada, otro punto de vista de lo que va a ser este nuevo iOS. Ahora, tú me decías que lo vas a subir en un iPhone X, que es el secundario, para hacerle estas pruebas, Ajá. y no vas a subir tu dispositivo personal, pero hay personas que se atreven a subir su propio dispositivo personal, quieren estar subiendo de una, quieren probarlo, sin miedo al éxito, se quieren arriesgar. ¿Crees que existe alguna función en tu mente que a lo mejor vamos a ver en iOS? Porque es bien hermético, ¿te has dado cuenta que con el iPhone 13 como que ya hay rumores, empiezan a mostrar los renders, las filtraciones, pero siempre que hay iOS, es como complicado una filtración, está como la lista de deseos, pero de ahí a que se cumpla una filtración, está como complicado eso. Pero si Apple mostrase una característica, una función que tú digas, voy a subir, así como hubo gente que en iOS 14 vio los widgets y subió por los widgets, ¿crees que en ti, como usuario, hay una función que a ti te guste mucho, que desees subir, que tú dirías, si Apple implementa esto, yo actualizaría mi dispositivo? ¿Hay alguna así que logre conseguirlo? Le seré sincero, profesor. Yo creo que por la única razón que subiré a iOS 15 será solamente para crear contenido para mi canal, hacer tutoriales, estando en esas versiones, etcétera. Si no fuera por eso, me quedaría en la versión que actualmente estoy en mi dispositivo principal, que es iOS 14.3, y con mi jailbreak estoy bastante feliz. Ay, pensé que me iba a dar otra respuesta, porque esa es mi respuesta. Eso es lo que yo vivo de decir. Yo en lo personal tampoco voy a subir, no hay nada que me llame la atención. Hace unos días atrás estábamos en un podcast con suscriptores y había uno que se llama Matías, de Argentina, saludo para Matías, que decía, no hay necesidad de subir, si al final con el jailbreak, si Apple llega a copiar algo, al final con el jailbreak lo vamos a estar encontrando igual. Pasado una semana, 10 días después, lo vamos a estar viendo de todas formas. Y no hay que negar, Mr. Show, que Apple también es una técnica, o sea, no creo que ellos estén pensando mucho en el jailbreak. A ellos les importa la seguridad. No somos tan importantes, creo yo. Nuestra comunidad es bien pequeña. Si bien entre nosotros a lo mejor se ve como bien fuerte, cuando uno, porque estamos dentro de esta esfera, pero cuando vemos en el macro, en realidad el mundo del jailbreak es un porcentaje bien bajo. Pero por eso digo que Apple no creo que esté 100% enfocado en eliminar el jailbreak, pero sí creo que tiene los ojos puestos en el jailbreak, porque al menos con iOS 14 nos demostró de que varios tweaks estuvo copiándolos, derechamente los copió y algunos más encima no los copió bien. Se puede seguir haciendo mucho más en el jailbreak. El claro ejemplo de aquello es Callbar, ¿cierto? Esta barra para estar minimizando la llamada y que no te esté ocupando la pantalla completa, sino que dentro de todo ese banner tú tienes todos los controles para estar ejecutando la llamada. Y Apple, si bien lo implementó, pero como una notificación, y cuando tú la presionas, pum, te vuelve a ocupar toda la pantalla, sigue siendo invasivo e incómodo. Pero si tú tuvieses que ver algún tweak ahora en iOS 15, que tú dirías, me gustaría que Apple lo copie, me gustaría verlo, ¿cuál sería? Cuéntame. Ya que estás fiel ahí a tu jailbreak en 14.3. No te pregunté en 14.3 qué jailbreak estás ocupando, ¿Uncover o Taurin? Ah, Taurin me ganó el corazón y cambié todos mis dispositivos con jailbreak por Taurin. Me pareció más mejor. Uy, hay gente que le va a arder aquello, pero bueno, las cosas como son, yo también pienso lo mismo. Ya estás con Taurin, Sí, pero sí. de los tweaks que tú utilizas, Mr. Show, ¿cuál o cuáles te gustaría ver en iOS 15? Mire, profe, lo que yo noté en iOS 14 es que empezaron a meter más opciones de diseño para tu dispositivo, como la opción de poder cambiar tus iconos, los widgets que vinieron en copia de un tweak, la gran actualización de la aplicación Atajos, que fue una innovación, ya que con eso se pueden hacer diferentes funciones de tweaks, pero pues yo creo que en iOS 15 se vienen aún más opciones de diseño, pero ahora en la pantalla de bloqueo, como los tweaks de Calm, Chen HTML, Flow, entre muchos otros tweaks que dan una personalización muy buena a tu dispositivo. Bueno, el tema de la pantalla de bloqueo, yo también estoy de acuerdo que me gustaría ver algo ahí, porque tenemos la misma desde iOS 1. O sea, uno podrá decir, nos cambiaron los iconos en iOS 7, ya llevamos 7 años con los mismos iconos, pero la pantalla de bloqueo o la barra de estado, también el status bar, el mismo desde el principio de los años de iOS, seguimos con la misma pantalla de bloqueo, entonces, ¿cómo no estarla cambiando? ¿Cómo no estarla modificando? ¿Ya? ¿Hay algún otro que te gustaría ver?
que Apple esté copiando? No, no, solo esos. Ya. A lo mejor Ibarmoji, que es que te da la opción de ocupar el espacio que no ocupas en la barra de teclado Ujú. y te lo ocupa por emojis recientes. Mira, yo en lo personal tengo acá una lista, algo que se puede lograr en Android con los dispositivos que tienen la detección de tu rostro, del Face ID, que es evitar tener que Ajá. hacer el swipe up, deslizar hacia arriba para desbloquear. Que si no hay ninguna Ah, notificación, también se puede modificar aquello, hay tweaks que te permiten realizar aquello, que si no hay ninguna notificación en la pantalla de bloqueo, con solo mirarlo, ¡pam!, ingresas de inmediato y puedes estar viendo tu contenido sin tener que estar deslizando. Eso sería uno de los que me gusta. Y tweaks que hacen aquello está Auto Unlock X, Fast Unlock, entre otros. Creo que hay un listado bastante amplio para estarse regodeando. Esta semana también publicaba un video de cómo tener mayor seguridad, no solamente para bloquear las aplicaciones con BioProtect, sino que BioProtect te permite estar bloqueando el acceso a los ajustes, el acceso a algunas funciones del centro de control, incluso cuando están intentando apagar tu dispositivo. Entonces te brinda un nivel de seguridad BioProtect que a mí en lo personal me gusta mucho, sobre todo el tema del apagado del dispositivo. Y también no voy a intentar tapar el sol con un dedo porque sé que aunque tengan bloqueado esta opción de apagarlo y tenga que poner la huella o tu rostro para confirmar el apagado del dispositivo, se puede apagar igual poniéndolo con el reinicio forzado, ¿cierto? El hard reset o ponerlo en modo recuperación presionando algunas teclas y evado lo que hace el tweak. Y es comprensible, o sea, al final de cuentas no existe una protección máxima debido a que hay comandos ya físicos en el teclado que sirven para estar reviviendo el dispositivo, estarlo recuperando en caso de que hay que estarlo formateando en iTunes, pero al menos si el que se lo robó o el que se lo encontró quiere estarlo apagando y no tiene idea de cómo hacer ese reinicio forzado, el hard reset, por lo menos saber que tu dispositivo no lo van a apagar o no lo van a poner en modo avión, no le van a desactivar la localización y los datos móviles. Creo que sin duda BioProtect es algo que a mí en lo personal me gustaría ver. Y por último, iCleaner, que uno dirá, pero iCleaner legendario, sí. Apple sigue sacando dispositivos que tienen 64 gigas o 128 gigas cuando la cámara está con toda esa implementación del Dolby Vision, que el sound, que los bits, que etcétera, que una sola foto en tamaño RAW ya empieza a ocupar no solamente los 3 megas que estamos acostumbrados, sino que fácilmente son 7, hasta 10 veces más que aquello. Entonces, tener la posibilidad de estar limpiando tu dispositivo. Apple en algunas oportunidades se le ha filtrado en el App Store estas aplicaciones que hacen esta limpieza y lamentablemente no, sin jailbreak es prácticamente, no voy a decir que es imposible, pero es mucho más engorroso tener que estar encontrando técnicas cuando con el jailbreak, con un tweak, simplemente presionando un botón, te escanea el dispositivo y por lo menos que te libere 1 giga, 2 gigas, etcétera. Ya te hace contento. Así que al menos esos serían mis 3 tweaks. También tengo notado hoy el Jellyfish, que es para cambiar, ¿cierto?, todo lo que es la fecha y la hora en la pantalla de bloqueo. En ese sentido coincido contigo, pero sería Auto Unlock X, el desbloqueo sin deslizar hacia arriba. Que no te apaguen el dispositivo ni lo pongan en modo avión, con BioProtect, que no desactiven los datos móviles, que no restablezcan desde los ajustes, también hace eso BioProtect, y iCleaner. Al menos serían los 3 que yo diría, ¿sabes qué? Esos son los que me gustaría que Apple esté allí copiando. Ahora, una pregunta que no tenía anotado acá. Una de las consultas respecto a iOS 15 que suele salir es si es que es estable la beta, si es que manda muchos errores. ¿Tú fuiste usuario de las betas de iOS 14? ¿Probaste alguna? Sí, pero repito, en mis dispositivos secundarios, sin arriesgar el primario, y siempre siendo un dispositivo que no me diera igual si pierdo el jailbreak o no. ¿Ya? ¿Y cómo te fue respecto a la estabilidad, el tema de la batería con las betas de iOS 14? Por ejemplo, yo sí fui de los ansiosos que al salir la iOS 14 Beta 1 se la descargó en un dispositivo secundario Ajá. y sí notaba que la batería rápido bajaba Ujú. y se calentaba un poco más el dispositivo, pero a lo mejor y tiene que ver también el dispositivo y el chip que tenga. Ujú. ¿Y el dispositivo en el cual probaste esa beta de iOS 14, cuál fue? Fue un iPhone SE. Ya, ok. Bueno, igual tiene ahí lo suyo, tiene sus años, la condición de la batería incide bastante. Yo recuerdo haber probado las betas de iOS 14 y en realidad me anduvo bastante bien. No tenía que se cracheo, que se frizaba, que las aplicaciones se cerraban o que de repente se bugueaba algo en la pantalla. No tenía ningún error. De hecho, anduvo súper bien también con tema de batería.
sin ningún error. O sea, andaba el teléfono realmente bien. Me sorprendió lo estable que eran las betas. Y no tengo dudas que las betas de iOS 15 van a ser igual, pero tal como recién respondí a Mr. Show que no va a estar subiendo su dispositivo principal, yo dudo que lo esté haciendo en mi dispositivo principal, aunque yo podría hacerlo porque tengo un iPhone 10. No me molestaría tener que luego ocupar el jailbreak de CheckRain, pero como estoy en 14.3 y tengo el Face ID, no quiero perder el Face ID. Pero hay otras personas que no les molesta. Yo creo que los dispositivos que a lo mejor pueden subir, que tienen el pase libre para cruzar a la vereda al frente e instalar iOS 15, son los que el iPhone 8, 10, iPhone 7, 6S. Bueno, vamos a ver si es que el 6S va a permitir instalarlo. ¿Hasta qué dispositivo tú crees que va a partir todo esto? ¿Crees que Apple lo haga a través del 6S? Yo creo que ya no. Yo creo que la actualización va. Bueno, creo que sí ya dieron los dispositivos que se va a hacer a partir del iPhone 7 en adelante. Ya no se salvó ni el iPhone SE ni el iPhone 6S. Bueno, lo bueno de al menos del 6S y el SE que van a quedar ahí en iOS 14 para siempre con jailbreak, con CheckRain. Un jailbreak imparchable para esos equipos. Y ahora sí hay que empezar a hablar un poco de jailbreak para ir terminando. Hay mucha gente ansiosa. Tú sabes que ¿cuánto pagarían algunos por tener tu equipo, Mr. Show, en 14.3? Tener esa versión de iOS y se lamentan de haber actualizado, se lamentan de no haber bloqueado las actualizaciones automáticas, se lamentan de no haber guardado los SHSH, y por eso viene con tantos lamentos, por eso nace el hashtag sin Yori, o sea, ahora sin Yori, si es que no siguieron los consejos, pero también hay otros casos, que algo en el dispositivo falló, fue fatal, y la única solución fue restaurar, lo entiendo. Compré un dispositivo nuevo y me lo entregaron formateado, lo entiendo. De hecho, yo hace poco conseguí un iPhone SE segunda generación y claro, y cuando lo busqué con la versión de iOS. O sea, vi las ventas acá en Chile, lo compré a través de Mercado Libre y le preguntaba a las personas, ¿qué iOS tiene? Y dije, porque yo quiero 14.3 o inferior. Y el que venía con 14.2. Y luego con el perfil lo pude subir a 14.3. Entonces, este tema del jailbreak que se viene, hay gente que lo quiere ahora. Estamos con jailbreak, con CheckRain, desde iOS hasta 14.6, incluso en las betas está funcionando CheckRain. Pero ¿qué pasa con los iPhone 10S, el 10R, el 11, el 11 Pro, el SE segunda generación y toda la línea de los 12? Sabemos que ellos tienen jailbreak solamente hasta 14.3 al día de hoy. Entonces la pregunta va por ahí. ¿Qué crees tú que va a pensar la gente del jailbreak, los hackers? ¿Crees que ellos van a estar liberando un jailbreak para iOS 14, sabiendo que en 2-3 semanas más vamos a estar teniendo todo lo que es la beta 1 de iOS 15? ¿Crees que valga la pena lanzar un jailbreak para iOS 14, sabiendo que estamos tan cerca de iOS 15? ¿Qué crees tú, Mr. Show? Yo creo que los hackers y todos esos se van a esperar, como nosotros. Es la única opción, porque a lo mejor ya hasta hay un exploit secreto que sacan en diciembre. Y pues, como lo dije, solo es esperar a ir con calma, con calma. Bueno, tú acabas de mencionar varias veces un verbo que creo que es vital y es el esperar. Y es la paciencia. Lamentablemente yo he dicho otras veces que el ser humano cuando nace no viene con la paciencia incluida, sino que tienen que ocurrir situaciones en las cuales mi paciencia se tiene que ejercer, se tiene que poner en práctica. Y esperar un jailbreak sí que hay que tener paciencia, sí que hay que esperar bastante. Me llama la atención que mencione esto de un exploit secreto, porque si hay un exploit que está guardado, que es secreto, como tú dices, o conocido técnicamente como un exploit del Zero Day, que Apple no tiene idea de ese exploit, es mejor guardarlo. Porque si lo libero ahora para iOS 14, sabiendo que se viene iOS 15, al igual que tú, yo no creo que tenga sentido estar liberando un jailbreak. Ojo, con un exploit secreto, con un exploit del Zero Day. Esos exploits que Apple no tiene idea. ¿Y hay exploits que los hackers, que los developers tienen guardados? Claro que sí. Recordábamos en los días cuando fue liberado el exploit del Checkmate, el que permite hacer el jailbreak de CheckRain. Sabemos que ese exploit llega hasta el iPhone 10 solamente. Entonces, y hay Axiomex, que es el desarrollador que lo liberó, lo tenía guardado hace años. Entonces le funcionó en su iPhone 7, bacán, funcionó. Y luego salió el iPhone 8 y el iPhone 10, ambos con procesador A11, le funcionó y funcionó el exploit. Y luego apareció el iPhone 10S, 10R y no funcionó. Y luego apareció el iPhone 11 y tampoco funcionó. Entonces dijo Axiomex, ¿para qué me voy a quedar con el exploit guardado, el Checkmate, si lo puedo estar liberando ahora? Y eso fue lo que hizo. Tuvo durante varios años el exploit guardado, esperando el momento preciso para que sea liberado. Entonces,
Si ahora hay un exploit secreto que funciona, ponte tú, en 14.6, yo dudo que lo estén quemando el exploit, lanzándolo al público para que luego venga parcheado aquello en iOS 15. Yo creo que lo van a estar guardando al igual que tú. Y la pregunta es, ¿por qué mencionas el mes de diciembre? Yo creo que ahí le partiste el corazón a todos los que están escuchando y están esperando el jailbreak. ¿Por qué diciembre? ¿Por qué esperar tanto si estamos a mayo? Y en septiembre tendríamos que conocer la versión final de iOS 15. ¿Por qué diciembre? Porque, pues, por lo que tengo en conocimiento, los jailbreaks siempre salen en las versiones oficiales 14, bueno, punto 1, punto 2 o punto 3. Bien lo vimos en 14.3 y lo hemos visto anteriormente que ha pasado lo mismo. Y aparte, diciembre es un mes bueno, los deseos, Santa Claus. Yo creo que también va por ahí la respuesta y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ya salió iOS 15 porque eso va a pasar en septiembre, Mr. Show. La gente te va a empezar a preguntar, ¿y dónde está el jailbreak? Y estamos a septiembre. Entonces, y después uno vuelve a preguntar, ¿vale la pena un jailbreak en un 15.0 que está recién saliendo? Obviamente hay que estar esperando un poco más de tiempo, seguir con este tema de la paciencia. Y diciembre podría ser una fecha en la cual a lo mejor el exploit es liberado, se hace público. Y ahí tendríamos que estar esperando probablemente un enero y febrero. Es que esperar tanto. Pero es que si les dijimos, Mr. Show, no suban, no actualicen. No actualicen. Qué pena. Otros actualizaron, yo supe, porque tenían este tema del Apple Watch. El tema de la mascarilla, el desbloqueo. Diciendo que hay un tweak que es aquello que se llama Perseus. Entonces, pero se desesperaron. Otros subieron por emojis. Y sabemos que también hay un tweak que te permite Emoji Port estar ocupando emojis de iOS 14.5, incluso en iOS 9, en iOS 10, 11, 12, incluso en versiones muy antiguas de iOS, tener los últimos de 14.5. Entonces, creo que ahí es donde viene el lamento. Hay que seguir esperando nada más, hay que seguir armándose de paciencia. ¿Qué otro consejo tú le darías a la gente, Mr. Show, para que lo esté esperando? Pues, aquí va un dicho, profesor. A ver. La paciencia es la madre de la ciencia. Y pues yo digo que la espera va a valer la pena, nada más que por no esperar vas a tener que esperar un poco más que los demás. Pero esto fue una consecuencia que tú hiciste y nada más. Eso mismo, yo creo que la cosa va para allá. El que si uno es paciente van a haber resultados. Y claro, hay veces funciones de iOS que nos llaman la atención y las quiero estar probando, pero si uno quiere el jailbreak, ya sabe que nosotros somos los que nadamos en contra de la corriente, ¿o no? O sea, uno ve los canales que están que hablan sobre las actualizaciones de iOS y siempre te invitan a actualiza, ¿cierto? Pero nosotros vamos en contra de la corriente, nos sale una versión de iOS y ¿qué decimos nosotros? No actualice, vamos como en contra porque sabemos que cuesta tener un jailbreak en las versiones altas como 14.5 o 14.5.1 que sin duda un día van a llegar, pero obviamente voy a tener que estar esperando mucho más tiempo. ¿Te acuerdas todo el tiempo que tuvimos que estar esperando, por ejemplo, para iOS 13.7, 13.6? Que teníamos el último jailbreak con Uncover en 13.5 y mucha gente se quedó ahí esperando en 13.6, 13.7 hasta que salió, ¿cierto? Entonces lo mismo va a ocurrir un día. Cuando estemos en 14.5 o 14.6, finalmente va a salir el jailbreak, pero la mayoría va a estar en iOS 15 ya para ese entonces. Pero la invitación es obviamente a que no lo hagan, a que sigan a todas las redes sociales de Mr. Show, donde va a estar dando consejos, generando contenido bastante especial de iOS 15 y obviamente ustedes en este canal también lo van a encontrar. Así que eso pues, Mr. Show. ¿Hay algo que quieras mencionar para despedirte de los suscriptores? Pues sí tengo un anuncio muy importante. Actualmente tengo un nuevo canal el cual se llama Más Mr. Show. El link está acá abajo en la descripción y me apoyarías mucho en todo lo que subo ahí. Repito, son tutoriales, hacks y todo esto del mundo iOS. Actualmente estoy subiendo emuladores, alternativas para ver caricaturas, cómo obtener un juego gratis. Los veo por allá. Bueno, chiquillos, entonces ya saben, vayan a suscribirse al canal secundario de Mr. Show. También yo tengo un canal secundario de respaldo. Aún no subo contenido, pero está ahí guardadito por si algo llega a pasar a mi canal. Ya, chiquillos, entonces nos vamos despidiendo. Recuerden estar siguiendo todas las redes a Mr. Show. Vayan a suscribirse a su nuevo canal. Activen la campanita. Así que nos vamos a despedir a continuación. Se despide Mr. Show desde la Ciudad de México y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. ¡Adiós!